¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Juan Carlos Videgain, ministro de Gobernación, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Ministro, y hay que hablar pues de la emergencia. Se había dicho que septiembre iba a ser un mes complicado en cuanto a la lluvia y eso es casi habitual en todos los años. Septiembre, principios de octubre, pues son los meses que más lluvias se reciben. Actualmente, según la estadística, estamos en alerta estratificada, roja, San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción, Quezaltepeque, Comalapa, La Palma, Comasagua, Talnique y Santa Ana. ¿Esa alerta se mantiene? Sí, por el momento se mantiene esa alerta. Esta alerta la elevamos, la alerta estratificada teníamos otra, pero hace 2 días decidimos elevarla. Nosotros todas las mañanas hacemos una clínica con el Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil, en donde el Ministerio de Medio Ambiente da la información en base a los pronósticos y todo el estudio científico que ellos hacen, aportan esa información y Protección Civil hace esa evaluación de ponderar el tipo de alerta que se emite. A veces es un solo tipo de alerta y a veces es estratificada, como hemos tenido las últimas. En este caso, pues mantenemos la alerta roja en los municipios que usted mencionó y alerta naranja para el resto del país. Y esto se debe a tener esa cultura preventiva por la onda tropical que hemos estado anticipando, anunciando con el Ministerio de Medio Ambiente. Ayer por la noche, pues recibimos bastantes tormentas desde oriente del país hasta la zona central. Estuvimos muy activos con los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil desde que entró por la Unión la onda tropical y las tormentas y luego pues llegó a la zona central. Así que por el momento se mantiene. Vamos a esperar el día de mañana el siguiente informe de medio ambiente para ir bajando la alerta. Es importante entender que en los municipios donde está la alerta roja es porque tenemos ya unas complicaciones críticas. Es importante que la población sepa que el nivel de alerta máximo antes de que ocurra una situación o una emergencia es la alerta naranja. Eso significa que tenemos que estar atentos porque es muy probable pudiésemos sufrir algún tipo de emergencia o situación en los lugares en donde se ha colocado la alerta naranja. En donde se coloca alerta roja no es una forma de prevención o de anticipar a que vamos a tener algo. Cuando se coloca o poner una alerta roja en el Sistema Nacional de Protección Civil, significa que ya tenemos una situación especial, la cual se tiene que estar atendiendo y esa alerta roja nos da facultades legales, tanto al Ejecutivo como a las alcaldías, para poder hacer acciones específicas a la emergencia en esos lugares. La alerta naranja y la alerta amarilla, pues también dan facultades legales al Ejecutivo y a las alcaldías. Eso pues tenemos una muy buena comunicación con todas las comisiones municipales y comunales, pero sobre todo el Ejecutivo que está trabajando muy bien desde que lanzamos el plan invernal, pues varía el tipo de acción de acuerdo al tipo de alerta. Eso yo creo que es muy importante para que la población también conozca y entienda de qué se tratan los tipos de alerta. Si bien la cara visible, digamos, de la emergencia en este momento se ha concentrado en la área metropolitana de San Salvador, que es donde se han tenido las imágenes, digamos, más impactantes en cuanto a inundaciones, derrumbes y este tipo de situaciones, ministro, en la alerta roja se incluye La Palma, por ejemplo, en Chalatenango, el sector de Comasagua, que sí se ha visto algún tipo de problema, sí. También Comalapa, no Comalapa la carretera, sino también Comalapa, la zona, es correcto, se ha visto también algún tipo de afectación y derrumbe, pero Talnique, por ejemplo, no se ha conocido de mayor problema, pero sí una saturación de agua importante que podría desencadenar en un problema. Sí, así es. Ustedes han visto en los últimos días cómo hemos estado atendiendo en estos puntos específicos y por eso es que se ha ponderado la alerta roja. Pues estamos haciendo trabajos especiales con el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, precisamente para atender en esos lugares en donde hemos tenido de alguna forma emergencias o hemos tenido un nivel mayor de afectación con respecto a las tormentas con esta onda tropical. Ahora, en el caso de la cantidad de agua que ha caído, lo hablábamos con el ministro de Medio Ambiente hace unos días,
sigue sorprendiendo tanta agua en tan poco tiempo. La semana anterior, el día que llovió muy fuerte en la tarde, había gente que decía que la quebrada del Garrobo o la que está cerca de la Basílica de Guadalupe, o sea, uno puede pasar normalmente en vehículo y yo creo que no ve el nivel del agua abajo y estaba ese día ya a ras del puente o sea, es una cantidad de agua impresionante. Se normaliza la situación y como es usual, luego allá por la Málaga, pues toda esa agua que va corriendo por la quebrada del Piro termina, allá no generó mayor problema, pero sí son cantidades de agua a considerar lo que está ocurriendo en este periodo con un fenómeno de la Niña. Sí, no, es muy importante considerar y por eso es importante que la población esté atenta siempre a las recomendaciones que damos como instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Hemos visto en muchas ocasiones de que tenemos repuntas, por ejemplo, en donde se eleva la crecida o el nivel de la quebrada del río y ni siquiera está lloviendo en esa zona. Correcto. Y eso muchas veces nos sorprende y en donde a veces tenemos tragedias. Nosotros somos muy insistentes con esto y tratamos de siempre decirle a la población de que no se arriesgue, que siempre tengan cuidado, que acaten las recomendaciones, que pongan de su parte también para poder seguir estas recomendaciones, así evitar problemas. Ya de por sí el Sistema Nacional de Protección Civil con el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha fortalecido enormemente y eso se ha visto pues en la atención de las emergencias. El plan invernal siempre explicamos que tiene dos componentes, el componente 1 que es el de mitigación y prevención, ese se activó en abril antes que comenzara el invierno, y el componente 2 que es la atención de emergencias. Hemos reforzado mucho equipos tácticos operativos de protección civil, que es el brazo operativo de esta dirección, también bomberos que está bastante fortalecido, y también las demás instituciones como Obras Públicas, el Ministerio de Defensa ayuda mucho también con sus elementos, la PNC, tenemos también los comandos de salvamento, el 132, la Cruz Roja, Cruz Verde, que también se activan cada vez que tenemos una emergencia, y de hecho todas estas instituciones están en protección civil en el COE, que es en el Centro de Atención de Emergencias, en donde hay un delegado de cada institución, ahí se concentra la información de la emergencia, cuando estamos en una tormenta, se concentra ahí, llegan todas las emergencias o las situaciones que están sucediendo a nivel nacional, y como ahí tenemos un enlace de cada institución, a través del COE se hacen las coordinaciones ya territoriales para que los sistemas o las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil se activen de acuerdo a la emergencia. Estamos trabajando muy bien, de hecho es un equipo que está haciendo una gran articulación, es otra característica importante del gobierno del presidente Bukele, trabajamos muy bien en equipo, pues los resultados se ven, además de la inversión por supuesto que se ha hecho en modernizar cada una de las instituciones. Así que hemos estado muy activos, viene lo más fuerte del invierno, hay que estar pendientes de lo que nos diga el Ministerio del Medio Ambiente, pero sabemos de que este ha sido un invierno copioso y como siempre pues septiembre normalmente o casi siempre es el mes de la temporada invernal que más llueve. Ahora, la participación de la ciudadanía integradas a los comités locales de apoyo a protección civil es importante, ministro, porque hay gente que puede vivir a la orilla de los ríos y dice, no, si es que todos los años pasa lo mismo, todos los septiembre llueve fuerte, pero la variabilidad climática puede hacer que lo que ellos puedan prever no ocurra, sino que sea un evento mayor. Con el cambio climático, las lluvias ya no son como antes, y en la medida que la gente esté organizada en las comunidades, coordine, se le dé un mensaje de alerta y evacúen, puede salvarse vida. Gracias a Dios, en estas últimas emergencias que se han dado, no se está lamentando víctimas. La gente en zonas realmente críticas se ha autoevacuado o los miembros de protección civil los han sacado a tiempo para evitar una desgracia. Sí, recordemos de que todo el mundo está sufriendo definitivamente los efectos negativos del cambio climático. Vemos una serie de inundaciones en países desarrollados, en países que han tenido un desarrollo urbanístico y una planificación muy buena de hace más de 20, 30, 40 años. El Salvador no deja de verse afectado. Aquí la diferencia es que nosotros hemos tenido una mala planificación urbanística de hace 20, 30, 40 años y eso nos hace aún más vulnerables. Pero lo que quiero decir es que si está pasando en países desarrollados que tienen un buen sistema de infraestructura, ya están colapsando, pues nosotros no somos la excepción. ¿Qué estamos haciendo y qué hemos hecho
como un gobierno que en realidad pone en el centro de sus acciones a la población salvadoreña, pues lo primero que hicimos es fortalecer estas instituciones. Así como se fortaleció el Ministerio de Salud para atender la pandemia y se sigue fortaleciendo el sistema de salud para atender a todos sus usuarios, también se han estado fortaleciendo las instituciones que sirven para salvaguardar la vida de las personas. En este caso son las del Sistema Nacional de Protección Civil, estamos hablando de bomberos, estamos hablando de tácticos operativos, también Fovial, el Ministerio de las Públicas ha hecho esfuerzos en su institución para poder hacer todas las obras de mitigación que vemos que hacen todo el tiempo, y así la Fuerza Armada también ha hecho una inversión fuerte que también apoya en el plan invernal, la policía también apoya en el plan invernal, y ahora también Centros Penales está haciendo un gran apoyo cuando tenemos jornadas de mitigación. Esto a la población que ahora confía en el gobierno del presidente Nayib Bukele, que sí está en función de la población salvadoreña, hace que las personas tengan confianza en el gobierno, acaten las recomendaciones, y eso nos ha permitido bajar increíblemente la estadística con respecto a pérdidas humanas en esta temporada invernal. Esperemos que se mantenga. Lamentamos, una vida para nosotros es irrecuperable, una vida para nosotros es trágico, quisiéramos que no se perdiera. Lamentablemente llevamos 13 personas fallecidas en lo que va todo el plan invernal, pero eso comparado a años anteriores es una baja en la estadística, y eso significa que la población está acatando las medidas que hace el Sistema Nacional de Protección Civil, pero también que el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando para la población salvadoreña. Se ha reforzado, como usted decía, en cuanto a capacitación, incremento del personal operativo y también de equipo para poder atender la emergencia. Sí, de acuerdo. Antes Protección Civil, por ejemplo, solo servía para dar estadísticas. Solo eso hacían. Tenían manuales obsoletos y tenían a una persona que agarraba la institución de campaña. Los últimos años del FMLN, pues había una persona que era particular en ese momento, y lo único que hacía era parecía como que estaba en constante campaña, y los equipos nunca se fortalecían, esos manuales pues no estaban ni terminados, ni estaban bien hechos. Fueron parte de las cosas que nosotros tuvimos que hacer al llegar a gobernación, pero sobre todo no tenían el equipo idóneo y mucho menos tenían un brazo operativo. No se invertía en el personal, se invertía únicamente en tal vez la persona que dirigía la institución, pero eso no se trasladaba hacia su personal, que es lo más importante. Y ahora nosotros hicimos ese cambio institucional, los hemos dotado de equipo de última generación. Ahora ustedes pueden ver que también tenemos este brazo operativo, que son tácticos operativos de protección civil. Tenemos un gran número, y a esto se viene a sumar también los guardavidas. Antes no existían guardavidas en El Salvador como institución. Teníamos guardavidas voluntarios, lo cual se les agradecía y estaba muy bien, pero muchas veces estas personas tenían que tener otro trabajo para poder llevar un sustento a sus hogares. ¿Qué significa eso? Que normalmente no teníamos los guardavidas en los lugares que teníamos que tener, y se tenía un gran número de ahogados. Nosotros recibimos la institución de protección civil con un cuento de 2 ahogados semanales, fijo. Esa era la cantidad de personas que se ahogaban en las playas de El Salvador. Nosotros, desde el año pasado que implementamos la unidad de guardavidas, lo empezamos con 50, hoy tenemos más de 200, ahora tenemos una estadística de .50 ahogados en promedio. Las personas que lamentablemente han fallecido, pues ahora son las que fallecen en ríos o en las horas que no es la atención de guardavidas. Nosotros atendemos de 8 o 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, y en esos periodos tenemos 0 fallecidos en lo que va el tiempo que tiene de existir la nueva unidad de guardavidas desde diciembre del año pasado. Ese es un claro ejemplo cómo hacía falta reforzar la institución de protección civil. Lo mismo con los tácticos operativos, que tenemos personas con diferentes capacidades, diferentes expertise, todos están certificados, y esa es la atención ahora que viene a sumar a las demás instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces ese cambio es importante y es lo que nos ha dejado buenos resultados. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Al volver vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el sector de Brisas de San Francisco. Ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos en este bloque íbamos a hablar, ministro, sobre la situación de los habitantes de Brisas de San Francisco. ¿Qué realmente es lo que está pasando? ¿Por qué tanta formación de cárcavas en ese lugar y llegar a tomar la decisión de declarar inhabitable la zona? Sí, bueno, esto es lo que hemos hablado en algunas entrevistas, lo venimos explicando desde hace un buen tiempo. Lamentablemente nuestro país ha tenido un desarrollo urbanístico desordenado. La realidad es esa, la realidad es de que nunca se preocupó nadie, ninguno de los funcionarios de los gobiernos anteriores, por tener una buena planificación a largo plazo. Y no solo es la carencia de una buena planificación a largo plazo, sino que también habían funcionarios que de forma inescrupulosa otorgaban o simplemente dejaban de que se hicieran desarrollos urbanísticos en lugares donde estos no eran adecuados. En el caso de Brisas de San Francisco no es la excepción. Esas empresas comenzaron a construir entre 1996 y 1998 San Andrés SADCB y Reyes Aguilar SADCB, que por cierto uno de los representantes legales de estas empresas era Marco Fortín, que luego pasó a ser funcionario del FMLN. ¿Qué sucedió? Cuando ellos pidieron permisos en medio ambiente y otras instituciones no se los otorgaron, de hecho se les dijeron de que tenían que tomar en cuenta ciertas obras que tampoco hicieron en esos momentos, y en el año 2000 comenzaron a salir todos los problemas. Los demás gobiernos, como siempre, comenzaron a hacer parches. Hay que aclarar de que esto no es una obra pública, es una obra privada, pero obviamente pues tenemos que abocarnos a nuestra población y ayudarles en este problema que tienen tan grande. Por eso es que hoy todo el gobierno está volcado en dar una solución y apoyarles. Pero sí es importante hacer esa diferencia, y obviamente la consecuencia al final pues tienen que pagar estas empresas o las personas involucradas. Hay un expediente, hay un archivo en la Fiscalía General de la República, de hecho, sobre este caso, y esperamos de que esto tenga la celeridad y la seriedad del caso, que yo estoy seguro que así lo va a hacer. Es decir, ministro, el gobierno está dando una ayuda económica, ya hablaremos de ello, a las familias, pero también hay una acción penal contra los representantes de la empresa para que puedan hacerse responsables sí, desde que está este archivo en la Fiscalía es porque hay una denuncia, debe de haber una acción posterior a todo esto. Nosotros como gobernación también le hemos ofrecido ayuda y asesoría a los residentes, y obviamente pues el Ministerio de Obras Públicas, como ustedes han visto, ha estado interviniendo. De nuevo, esto no es una obra pública, eso no significa que no se va a intervenir y que no se está interviniendo, solo que ahora sí se está interviniendo para darle una solución definitiva, que es la instrucción que ha dado el presidente Nayib Bukele. Lo que quiero contar es que desde el 2000 que empezaron a presentar alarmas o situaciones, los gobiernos tanto de Arena como el FMLN hicieron únicamente remiendos, llegaban a tomarse la foto y a decir que ya estaba resuelto el problema, a pesar de tener el historial de lo que sucedió desde la época que estas dos empresas empezaron a trabajar en la zona, que no tenían los permisos, que eso fue lo que debieron haberse percatado, que no creo que no lo sabían. Luego este funcionario pasó a ser funcionario, más bien este representante legal pasó a ser funcionario del FMLN, continuaron los problemas y ahora pues tenemos esta consecuencia grande. Esto se ha estado interviniendo desde hace 2 meses que se comenzó a invertir. Hay también que aclarar de que el ministro de Obras Públicas estuvo pidiendo en la asamblea anterior fondos para este problema. Esto no es que ahora nos dimos cuenta y ahora se comenzó a intervenir. Eso es importante que se sepa, que el gobierno del presidente Nayib Bukele, desde el principio que tuvieron un problema, creo que fue allá por el año 2020, cuando tuvimos esas tormentas en Están, creo que fue, el ministro de Obras Públicas hizo la solicitud de la Asamblea Antigua. Esos fondos nunca llegaron. Vino la nueva Asamblea, la aprobaron y llegó el préstamo, y justo ese proceso de ese dinero que pidió el ministro de Obras Públicas para intervenir, pues fue hace 3 meses aproximadamente, y hace 2 meses comenzó con las obras. Hemos estado viendo cómo se ha estado trabajando, como seguimos en invierno, pues el problema evidentemente se ha visto más grande, pero se ha estado atendiendo y esperamos que en menos de 12 meses o 10 meses, como ha explicado el ministro de Obras Públicas, pues va a estar el problema resuelto de forma definitiva
definitiva. Eso es la fotografía, esa es la radiografía de lo que ha sucedido. A raíz de esto, en la etapa 1, pues intervenimos con las personas que estaban en riesgo por el mismo tiempo que duran las obras y que el invierno no cesa. Normalmente esto no se trabaja en invierno, pero bueno, hay que hacerlo porque no podemos esperar más. Es que hemos decidido atender a las 190 familias y el presidente Nayib Bukele dio la instrucción y que se diera ese aporte económico de un total de $1.752.000 para poder atender a esas 190 familias. Esta ayuda consiste en sacarlos a una vivienda temporal mientras el Ministerio de Obras Públicas está haciendo todas las reparaciones que se deben de hacer. Y también esto incluye la mudanza. Nosotros como gobernación les estamos proporcionando esa ayuda económica. Hay que decir también de que el Ministerio de Hacienda se movió rápidamente también para poder darnos este dinero y eso fue viernes y sábado ya estábamos nosotros entregando la primera ayuda a las primeras familias. De hecho, sábado cerramos con 98 familias que fueron a recibir la ayuda a gobernación y ahora ya llevamos más de 100 familias en este día. Así que, y les estamos ayudando también, por supuesto, en la mudanza. Ahora, ministro, ¿qué tanta garantía hay de que los trabajos que se van a realizar por las dimensiones de la cárcava y los problemas que se ha generado, vayan a ser una solución integral y no declarar mejor inhabitable esta zona y que la gente busca otras opciones donde vivir? Bueno, eso es lo que se está haciendo ahorita y muestra de ello también son los otros trabajos que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele. Si ustedes se fijan, somos funcionarios del presidente que están realmente funcionando para el servicio público. No estamos distraídos en otra cosa y eso significa de que estamos enfocándonos en hacer un buen trabajo, así como se han hecho otras obras, así como hemos estado atendiendo otro tipo de situaciones que han sido complejas, pero en realidad se han atendido como son merecidas. Al final los resultados son buenos. Es importante que las familias de Brisas de San Francisco sepan de que el gobierno del presidente Nayib Bukele está realmente enfocado, así como en otro montón de situaciones de la misma herencia que tenemos del mal desarrollo. Es importante entender que el país es vulnerable no porque llueve ni porque tiemble, es vulnerable porque hemos crecido de forma desordenada. Por eso es que somos un país vulnerable. Tenemos un montón de situaciones que salen como estas, que a pesar que no es obra pública, pues se atiende con el Ministerio de Obras Públicas, porque obviamente quien se ve afectado son los salvadoreños y el Ejecutivo pues está al servicio de todos los salvadoreños. Entonces, ustedes han visto que estamos activos y podemos garantizarles que lo que se va a hacer en Brisas de San Francisco, todo lo que se va a venir haciendo, se les va a venir actualizando. De hecho, nosotros todos los jueves tenemos reunión con representantes de la residencial de Brisas de San Francisco en Gobernación. Ahí llegan los representantes también de las demás instituciones, llegan representantes de ANDA, llega representantes del Ministerio de Obras Públicas y Gobernación y Protección Civil, para que también los vecinos estén actualizados, hagan todas las preguntas y nosotros de esa manera también trabajamos de la forma más transparente. Ministro, el tema de las cárcavas es un verdadero dolor de cabeza para obras públicas, para protección civil, porque ahora es Brisas de San Francisco, pero hay otros lugares también que tienen básicamente el mismo problema. Se van generando hundimientos y cuando ya se hace la verificación y la inspección es que dejaron una tubería que no era suficiente para la salida de agua grande y se hicieron construcciones no adecuadas en estos lugares y se generan como el problema en la residencial Santa Lucía u otros en diferentes zonas del país. Sí, no, precisamente del mal desarrollo heredado que estamos hablando, definitivamente eso es. A algunas personas no les gusta escuchar esto, pero es la verdad. En 3 años no se va a cambiar todo ese error de diseño de 30, 40 años, pero sí se está trabajando en hacerlo. De hecho, no solo estamos enfocados en Brisas de San Francisco, tenemos varios planes ambiciosos que ya muy pronto se van a activar y se han estado activando también de atención en otras comunidades y también hemos tenido acercamientos y reuniones también con otros lugares afectados. Sabemos de que es en muchos lugares que tenemos este problema, somos conscientes de eso y estamos trabajando para todos. Eso es muy importante que la población salvadoreña lo sepa.
Hablábamos un día de esto que nos acompañaba en el estudio el presidente de la Defensoría del Consumidor y hablábamos de la importancia también de las personas que van a adquirir una vivienda que se informen. O sea, vale más pagarle a alguien o pedir una inspección técnica en un lugar, ver si cuentan con los permisos, si están las condiciones, si no es un relleno, porque no es una inversión de $200, $1000, es una inversión quizás de una vez en la vida que no se puede dar el lujo de perderla o ver una situación así. Sí, no, y es muy delicado porque al final es un esfuerzo de vida, es una deuda de vida también que se adquiere la mayoría de las personas, pasan toda la vida o su vida útil laboral trabajando para esto, entonces es importante que se asesoren bien, es importante de que sepan a quién le están comprando, es importante que busquen, que investiguen si esa empresa ha hecho otro desarrollo urbanístico en otro lado y ha tenido también quejas o no ha tenido quejas, cuál ha sido la experiencia de otros clientes. Yo creo que indistintamente, ahorita que se están mejorando las instituciones, creo que siempre igual como consumidores y como bien lo dice el presidente de la Defensoría del Consumidor, tenemos que hacer siempre esa diligencia para poder tener o ser muy cuidadosos en donde colocamos nuestro dinero o nuestro esfuerzo de vida. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos. Hay otros temas que vamos a estar abordando esta noche con el ministro de Gobernación. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, ministro de Gobernación, con nosotros en los estudios. Y esta situación de las lluvias, ministro, pues ha dejado vulnerabilidad en algunos sectores, como por ejemplo hay que hablar de la autopista Los Chorros. Las fuertes tormentas que se han registrado pues han dejado, ha descubierto la vulnerabilidad que ya todos sabemos que hay en esa zona. Se dan derrumbes. Rápidamente llega la maquinaria, pues retira los escombros, piedras. En la última pues fue una roca de gran tamaño, hubo que dinamitar y hacer algunos trabajos y se retira el material, se hace prevención y luego ya se habilita la vía, pero realmente es un riesgo latente cuando llueve circular por ahí. Sí, definitivamente, y Fovial tiene de hecho un campamento per se en el lugar, está in situ y no se mueven de ahí todo el tiempo, y esto es para tener una rápida reacción cuando tenemos este tipo de situaciones. La solución definitiva es la que ya se va a licitar, entiendo que ya en octubre, y se comienza a construir, que es la nueva carretera. Para mientras, pues se está atendiendo, todas las instituciones están muy activas, el Viceministerio de Transporte también con respecto al tráfico, cuando tenemos alguna situación, Fovial pues que tiene su campamento permanente ahí y tiene todos los equipos y reaccionan de forma rápida, y nosotros como Protección Civil y bomberos también les estamos apoyando mucho. Entonces es muy importante que la población esté atenta a las recomendaciones, a las sugerencias y así es como se está atendiendo esa situación. Ahora, los estudios que el ministro de Obras Públicas nos ha comentado, de expertos en el tema, han indicado que no se puede hacer una obra en esa carretera, sino básicamente clausurarla. Nunca debió haber una carretera en ese lugar. O sea, la opción es la otra carretera que dé viabilidad a esto, porque sería la de no acabar con los problemas que se puedan generar de deslizamientos. Exacto, y vamos al mismo punto. No hicieron una buena planificación, de seguro en aquel momento prefirieron ahorrarse un par de millones, que al final no fue ahorro, salió más caro porque hemos perdido muchas vidas humanas por culpa de esa mala planificación y ese mal desarrollo. La solución pues la estamos haciendo ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele, y es la construcción de la carretera. Hubo un estudio que se hizo, que el estudio no fue corto, ese estudio finalizó, estuvo el estudio en desarrollo, y ahora pues ya viene el tema de la licitación y la construcción de esta carretera. Finalmente pues esa va a ser la solución y tal como usted lo comenta, no debió de existir una carretera en esa zona.
Ahora, mientras esta situación se da y todo el proceso para que se lleve a cabo, muchos están tomando como opción la panorámica, el carretera del Volcán, o otros están tomando la Gloria, que es Altepeque, Sí, buscando dar o Pico, u otros sectores para evitar el riesgo. Yo creo que es válido. Claro, eso sí. genera un colapso del tráfico en otra vía, donde el trabajo de la policía y los gestores es fundamental para agilizar la Sí, carga. por eso es importante que la población esté atenta a las indicaciones de tanto el Viceministerio de Transporte como el Ministerio de Obras Públicas y Fovial y Protección Civil, por supuesto, que estamos en constante monitoreo y tengan la seguridad de que están todos los equipos activos. Lo importante es que estemos en una constante comunicación, que la población esté atenta y siga las recomendaciones. Cuando hay una situación, de nuevo, se activa el campamento que está permanente de Fovial y el BMT también tiene equipos permanentes en la zona y eso obviamente pues se hace que en las vías alternas, cuando se clausura por algún tiempo o algunas horas la carretera, pues también estas instituciones van y apoyan en las demás vías para apoyar o hacer más fluido el tráfico en estas zonas. Pero lo importante es de que se está activo en ese lugar y también tenemos bomberos y tácticos operativos que llegan y apoyan a las instituciones en caso de ser necesario. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la población también en caso de estas situaciones, las rutas alternas y todo ante la situación de lluvia? Es lo que ya hemos hablado, no lanzar basura, porque al final hay sectores que se inundan y no es porque los drenajes estén malos, sino por la cantidad de basura que la gente lanza y que terminan siendo un tapón y generando inundaciones que no deberían de estar en la zona. Sí, definitivamente, acordémonos que este país es de todos y cada quien tiene que hacer su parte. Nosotros como gobierno del presidente Nayib Bukele estamos preparados, nos hemos anticipado, hemos modernizado las instituciones, hemos hecho una gran inversión precisamente para atender a la población salvadoreña, que esa es la parte que nos compete, pero también los salvadoreños o los ciudadanos que no son del Ejecutivo tienen que poner de su parte, primero teniendo esa conciencia, teniendo ese autocuido y también teniendo esas buenas prácticas, y la principal y que mucho nos afecta son esas malas prácticas muy dañinas, que es de tirar la basura en la calle, no tener esas buenas costumbres de botar la basura en un depósito adecuado y sobre todo respetar las horas del tren de aseo, porque a veces nos hemos fijado que sacan la basura en la noche, cuando la pueden sacar mejor en la mañana antes de que pase el tren de aseo, la sacan en la noche, normalmente llueve en la noche y todo eso nos genera tapones por muchos lados. A veces hemos atendido, más bien no a veces, la mayor parte de inundaciones que atendemos es por saturación de basura. A veces hemos tenido que sacar hasta colchones y refrigeradoras de algunos drenajes, y al final eso es porque nuestro comportamiento humano pues genera estas crisis. Yo creo que si a medida que como salvadoreños vayamos apoyando y haciendo esta conciencia, también la vulnerabilidad que nos afecta cuando llueve va a ir bajando. Es mezcla del mal desarrollo urbanístico, pero también son las malas prácticas que a veces vienen a incrementar el problema. Así que hacemos ese llamado a la conciencia para que tengamos esas buenas prácticas y evitemos estar tirando basura porque nos afecta a todos. El día viernes en el noticiero de Canal 6 se sacaba un reportaje de la cantidad de basura que se encontraba flotando en Cerrón Grande, específicamente en el embalse. Es increíble, parecía un río de basura. Hoy en la mañana el presidente de CEL, Daniel Álvarez, decía que constantemente realizan campañas de limpieza, recolectan más de 115 toneladas de basura en lo que va del año de la presa. Y básicamente no es que la gente llegue a tirarla ahí, sino de todos los ríos, todos los brazos que llegan a converger en esta zona. Es increíble la falta de cultura de la gente, o lo que no se puede imaginar dónde va a terminar. Decía que no afectaba el manejo de la presa, que sería caótico porque es una de las principales que abastecen de energía eléctrica el país, pero ahí se puede ver, es una imagen impresionante de la cantidad de basura acumulada, solo por poner un ejemplo de los daños que puede provocar. Sí, no, y es muy triste, y al final esa es una consecuencia del ser humano, de las malas
prácticas del ser humano. De hecho, CEL, como todas las instituciones del gobierno, el presidente Nayib Bukele, son una de las instituciones que está trabajando muy bien y se ha fortalecido y tiene una muy buena atención en el río Lempa, y esta no ha sido la excepción. Ese día en la noche hubo una gran tormenta, el alcalde de Potonico lamentablemente fue a tomar una foto, la subió en redes sociales, y digo lamentablemente, no que haya tomado la foto, sino que lamentablemente esa fue la única acción que se le ocurrió hacer, en lugar de que como municipalidad, que son responsables del tren de aseo, pues se dispuso a recoger esa basura. Obviamente, pues él, como siempre hace y todo el tiempo, pues se dispuso a hacer esa limpieza rápida y efectiva, y es lo que ha venido haciendo durante todo el año. Al final, ¿qué nos demuestra? Que las instituciones están preparadas, están funcionando, están trabajando, pero es importante que la población haga su parte, y es importante de que seamos parte de la solución y ya no del problema. Ahora, hay una iniciativa en la Asamblea para multas o trabajo de utilidad pública a quienes sean sorprendidos lanzando basura. Yo creo que ya llegó el momento, muchas campañas, mucha conciencia, mucho llamado a la población, y hay muchos que no hacen caso. Entonces ya tal vez al ver una situación de este tipo, la gente dice, no, mejor guardo mi basura, la boto donde la tengo que botar, porque no me quiero ver acreedor a una multa, a una sanción. Sí, yo creo que es pertinente. Yo creo que es pertinente tener leyes con más dientes, leyes que si no aprendimos por las buenas, pues nos tengan que hacer aprender por las malas. Ya es demasiada la consecuencia, se pone en riesgo la vida de las personas. No solo es que se inunde, está sucio, sino que ponemos en riesgo la vida de las personas. Así que yo creo que es pertinente tener leyes rígidas. Ahora, lo que muchos se preguntan, ¿será a través de una fotografía, a través de una denuncia? Porque hoy la gente es muy activa en las redes sociales y puede ver, nada menos ahora en la mañana, chequeaba un video que se subió, se había hecho viral, de unas personas en un camión, se veía que era de una construcción, llegaban, se paraban a la orilla de una quebrada, sí, y empezaban a lanzar todo el ripio que quizás venían de la construcción, pero no pasaba nada, y menos mal, esta persona que iba pasando grabó con su teléfono, hasta agarraba el número de la placa, y las personas lo veían, pero ni se inmutaban, como que no estuvieran haciendo nada malo. Como que era algo normal. Como que era algo normal. Sí, no, definitivamente yo espero que esta ley pues venga a apoyar mucho a quitar esa mala cultura que tienen muchos salvadoreños. Hay otro montón de salvadoreños, como la persona que tomó el video, y otro montón de gente que se indigna a ver esto, pero tenemos que hacer que los que todavía no se han terminado de educar se eduquen. Y si los que nos educamos por la misma conciencia de que sabemos que tenemos que cuidar nuestro país, pero hace falta ese otro pedacito, y esto hay que hacerlo con leyes estrictas, pues yo creo que viene muy a bien esa ley, y esperemos que esté pronto. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, hay otro tema que queremos aprovechar a hablar con usted esta noche, y es esta iniciativa que se encuentra en la Asamblea Legislativa para el aumento que se daría a las primas de seguro para apoyo al trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos. Sí, bueno, qué bueno que toca ese tema, es muy importante y muy necesario también que la población salvadoreña sepa que la actual ley del Cuerpo de Bomberos es de 1995, tiene 27 años. Y la de tasas es del 2000, tiene 22 años. ¿Qué sucede con esto? Bueno, básicamente la realidad actual en la que el Cuerpo de Bomberos debe responder ya no es consecuente y sobrepasa el diseño de sus cuerpos normativos que tienen tanto del Cuerpo de Bomberos como la tasa. Y esto nos viene a dar una gran dificultad con respecto a los recursos humanos, al material que deben utilizar, y sobre todo les genera o más bien una serie de carencias a nuestro Cuerpo de Bomberos. ¿Qué se pretende hacer con esto?
a pesar de que ya comenzamos a hacer una inversión muy importante y se ha visto un cambio abismal de cómo teníamos el cuerpo de bomberos, y muchas personas de la oposición quieren seguir viendo al cuerpo de bomberos como era antes porque simplemente no les importaba, simplemente querían que vivieran de donaciones, que sobrevivieran como ellos pudiesen, pero nunca les importaba que al final ellos están dispuestos y estuvieron todo el tiempo que estuvieron a cargo de estas administraciones de gobiernos pasados, atendiendo emergencias como héroes, pero nunca se dignaron a darles un equipo adecuado, nunca se dignaron a dignificarlos con un buen cuerpo de ley que les permita no solo hacer un buen trabajo, sino que también los dignifique y los protege. Es importante que sepa la población de que se ha fortalecido bastante el cuerpo de bomberos con la inversión que se ha hecho en la fase 1, pero es importante ir más allá. Es importante continuar con las demás fases que siempre hemos venido contando, y parte de esta ley, parte de estas dos leyes, una es de la Cuerpo de Bomberos y la otra es la tasa por servicios, es que vamos a lograr concluir este fortalecimiento total del Cuerpo de Bomberos. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder finalmente construir las 23 bases que les hace falta para poder dar el servicio idóneo. Adicional a eso, también vamos a remodelar las 17 bases que han estado, si les enseñáramos, y pronto lo vamos a enseñar, las imágenes tan desastrosas y poco humanos en las cuales los demás gobiernos tenían a nuestros héroes bomberos. Con esta ley, con los fondos que vamos a recaudar, con estas nuevas leyes y con estas tasas actualizadas, vamos a poder dignificar sus áreas de trabajo, sus áreas de descanso, sus áreas de entrenamiento. No solo eso, también los vamos a dotar de muy buen equipo. Le hemos invertido 6.5 millones en la fase 1 y con esto ustedes han visto que ahora tienen equipo moderno, tienen equipo actualizado. Antes, en los gobiernos anteriores, ellos tenían que rogar a las donaciones y estas donaciones eran equipos obsoletos. La vida útil de estos equipos es de 5 años, es decir, después de 5 años los equipos de respiración autónoma contaminan. Eso es lo que le daban a nuestros héroes para que trabajaran. ¿Cuándo se dignaron en conseguir donaciones? Cuando comenzaron desde principios que se creó la unidad, no tenían ni guantes, les ponían una gabacha para ir a atender los incendios. Tenían un equipo de respiración autónoma para que los conocieran como eran. Eso es indignante. Entonces yo creo que lo menos que deben de hacer la oposición es ponerse la mano en la conciencia, meter la cola entre las patas y apoyar esto, porque nunca los apoyaron cuando pudieron. Y esto hago ese llamado y hago esa conciencia porque no es posible que nunca les importó y ahora que no está en manos de ellos, pues están haciendo ciertas críticas y están viendo esto como un tema económico en lugar de verlo como es. Este es un tema para salvar vidas y no solo las vidas que atienden los bomberos de forma desinteresada, sino que también la de ellos mismos para que tengan los equipos adecuados. Ya lo comenzamos a hacer apenas vamos comenzando y hemos hecho bastante, hemos hecho mucho, pero falta poder finalizar esas otras fases que nos hacen falta y con estos nuevos cuerpos normativos y la actualización también de tasas que se aprueba en la Asamblea, las tasas, pues creemos que nosotros le vamos a poder dar finalmente esa modernización óptima que se merece el pueblo salvadoreño de tener un buen equipo de bomberos como es en los países desarrollados, pero también una dignificación de nuestros héroes que siempre trabajan de forma desinteresada por la población salvadoreña. Ahora, ya se pagaba de los seguros en general una tasa, digamos, destinada para el cuerpo de bomberos. Esta lo que va a hacer es un recálculo y una actualización de la misma. Sí, al final se van a tomar todos los seguros, las primas de los seguros. De todos en general. De todos en general y la actualización de estos. Y es de recordar también que los bomberos hacen una serie de atenciones o muchos tipos de atenciones. Por ejemplo, atienden incendios estructurales, atienden incendios forestales, atienden incendios en vehículos, atienden rescates en vehículos, hacen rescates verticales,
también atienden rescates de animales, atienden cuando tenemos situaciones de material peligroso, hacen inspecciones, dan capacitaciones, hacen apoyo interinstitucional también, son parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, hacen formación constante y dan también servicios de seguridad con respecto a la seguridad industrial. Ellos hacen un sinfín de acciones que son para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Cuando nosotros recibimos la institución únicamente eran 300 bomberos durante 20 años. Pasó inactiva la Academia de Bomberos por 21 años. No había formación. Nosotros activamos en la fase 1 la Academia de Bomberos, graduamos 300 bomberos, hoy tenemos 650. Si ustedes se fijan ahora, tenemos una reacción muy rápida para poder atender emergencias. En todo el territorio teníamos 300 bomberos. Ahora solo en San Salvador tenemos 300 bomberos. Imagínense la capacidad y todavía nos falta mucho y apenas vamos comenzando. Tenemos una segunda promoción, ya en octubre vamos a tener 320 bomberos más, quiere decir que van a ser 970 y vamos a cerrar el año con 1.250 bomberos operativos. Esto es lo que estamos haciendo sin tener ese nuevo cuerpo normativo y sin tener esa nueva tasa actualizada. Si con lo que hemos comenzado a hacer hemos hecho mucho, que se imagine la población salvadoreña lo que vamos a lograr con esa institución fortalecida como siempre debió haber sido. Lo importante es que el gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja para los salvadoreños. Los impuestos y todo el dinero que llega a las arcas del Estado está siendo bien administrado y sobre todo bien invertido. Por eso es que ustedes ahora ven cómo se están fortaleciendo y están funcionando las instituciones. Así que es importante que la población sepa, es importante que entiendan que al final la nueva ley de bomberos y la actualización de la tasa se trata de salvar vidas, se trata de tener instituciones idóneas para el servicio de la población salvadoreña. Ministro, ¿hay algún plan o algún proyecto para aumentar la cantidad de personas que utilizan seguros? Y me refiero sobre todo pensando en el tema de los vehículos. Hay países donde si una persona no tiene un seguro para manejar, no puede tocar un carro. Y esto por el riesgo que conlleva y los accidentes que ya sabemos. En nuestro país todavía la cantidad de personas que cuentan con un seguro para conducir es muy bajo. Yo creo que tenemos una cultura de seguros que va en incremento. Hemos entendido de que no tener un seguro es más caro. Hemos entendido que los siniestros, los accidentes o las enfermedades pueden suceder en cualquier momento. Así que yo hago un llamado a esa especulación que está haciendo la oposición, que es grave y dañina, que en realidad nunca les importaron los bomberos y menos le importó a la población salvadoreña. Dudo mucho que con la nueva reforma se va a dejar de obtener seguros. Eso no es cierto. Y no solo no se van a dejar de obtener seguros, sino que hasta las mismas aseguradoras ahora les va a convenir tener un sistema o un cuerpo de bomberos bien equipado. Le voy a poner un ejemplo. ¿De qué le sirve a una aseguradora? ¿De qué le sirve de que se asegure una infraestructura, un edificio, por ejemplo? Cuando antes llegaban al cuerpo de bomberos a revisar los planos eléctricos y ni siquiera tenían un ingeniero eléctrico contratado para revisar esos planos. Yo no sé cómo en los gobiernos anteriores tenían el descaro de autorizar esos planos eléctricos. Y venía el seguro y aseguraba esa infraestructura en el cual una persona que no tenía la expertise idónea aprobaba ese plano. Ah, pues si como construye usted tiene aprobado, pues ahí está su seguro. Al final era un gran riesgo. Nosotros ahora tenemos de 7 inspectores, hemos contratado, ya tenemos 40, cada uno tiene su expertise específica y no solo eso, hemos agilizado también el proceso del trámite de los permisos de bomberos para construcción. Y tenemos ingenieros idóneos en diferentes materias para poder realmente certificar esos planos. Con la nueva ley vamos a llegar a tener más de 100 inspectores. Eso al final le va a beneficiar al seguro, le va a beneficiar al inversionista, que el plano está haciendo bien, que está teniendo un buen peritaje ese plano. Entonces al final esto se viene a convertir también en una salvaguarda para el seguro, una salvaguarda para los inversionistas y sobre todo para nosotros que vamos a comprar una residencia y vamos a saber de que ese permiso de construcción fue bien otorgado porque hubo una buena inversión en la institución que al final nos garantizó que se hiciera el trabajo que se tuvo que haber hecho. Así que de eso se trata este tema y ese es el punto medular. Este mismo personal es el que está haciendo las verificaciones en los mercados
a escala nacional para evitar los incendios? Algunos de ellos sí. Aquí se dividen en diferentes áreas, los que hacen inspecciones y los que dan los permisos de construcción. Nosotros de 7 que recibimos la institución con 7 inspectores, ahora tenemos 40 y con esta nueva ley pues vamos a sobrepasar el número de 100 inspectores. Algunos van a seguir haciendo la función de inspecciones, pero otros servicios van a hacer también la de los permisos de construcción, que es en donde se verifica todo este tipo de planos eléctricos, seguridad industrial y otros temas que pasan por el cuerpo de bomberos para poder emitir el permiso y que el constructor pueda comenzar la obra. Y se reduce, me imagino, al tener esa cantidad, el tiempo de espera en el otorgamiento. El tiempo de espera, pero más importante, al tener los recursos adecuados, el personal idóneo para otorgar el permiso adecuadamente. Eso es lo importante. Muy bien. Ministro, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche y compartir diferentes temas en el quehacer del trabajo del Ministerio de Gobernación. Muchas gracias, es un placer como siempre estar aquí con ustedes. Y gracias a ustedes por su sintonía, los esperamos el día de mañana, que descansen.